Buenas tardes, Cristian. Saludos. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Bueno, vamos a dar inicio para honrar la puntualidad, ¿verdad? Y de una u otra manera, permíteme un momentito. Y como le decía, vamos a empezar para honrar la puntualidad y pues si algún compañero se conecta allí en el espacio que vamos a tener, pues vamos dando la bienvenida, ¿verdad? No sé si tuviste la oportunidad de ver a grosso modo el resumen que hice de una presentación que subí, un video de esta semana, lo subí ayer en la mañana. Si no, de todos modos, estos días podés verlo allí también, ¿verdad? Sí pude observar que ya tanto vos como los otros compañeros hicieron ya lo que fue el trabajo, ¿verdad? De la semana. Y bueno, yo creo que ya más o menos estás al tanto, ¿verdad? De la dinámica de cómo se ha venido manejando el curso. En realidad, yo siempre doy los cursos en ESEPA. Ahora, hasta ahorita es la primera vez que está esta opción, digamos, de que si tal vez por A o por B, como en el caso tuyo, la semana pasada no te pudiste conectar, yo doy la lección, se graba y se sube, ¿verdad? Automáticamente. Eso siempre ha sido así, pero con estudiantes. William me explicaba, ¿verdad? Que en caso que no se diera esta vez que alguno pudiera conectarse o que no se conectara ninguno, pues la idea es dar la clase de manera normal, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, esa sería la idea. Y hermano, cuénteme así rápidamente, ¿de dónde es usted? Y sí, sí, profe, exactamente la metodología que usted acaba de mencionar es la que se ha venido teniendo. Bueno, yo vivo en Cartago, Ajá. pero yo soy generaleño. Yo soy Ah, de sí. San Isidro Pérez Celedón. Ah, qué bueno, qué bueno. Sí, 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 sí. Llegué a Cartago a estudiar y a vivir y aquí me quedé. Y Ajá. vive, Cartago vive, como, Ah, muy bien, muy bien. como se dice por aquí. Excelente. Sí, sí. Ah, pues qué bueno, qué bueno. ¿Y dónde te congregas? Aquí en Cartago Centro, hay una iglesia local, Ministerio Centro Cristiano de Cartago, ¿Donde Víctor de Quiroz, una, no? ese ¿O no mismo, está? Ah, sí, 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 Víctor. con el Sí, pastor Víctor. ah, muy bien. Y bueno, ahí ya eh, tengo cerca de 15 años Ah, sí, ya tamaño ya, rato. ya en esta congregación, sí. Así nosotros conocemos a la familia de los centros cristianos, formamos parte, fundamos casi que un centro cristiano acá en Turrialba. Yo soy de Turrialba. Ay, qué Entonces, bueno. aquí habíamos iniciado, yo estaba chiquillo, muy jovencito, un centro cristiano que estuvo por muchos años bajo ese nombre, Centro Cristiano de Adoración y Misiones, y tuvimos la dicha de conocer a muchos de los pastores de ese tiempo, ¿verdad? De la Asociación Misiones Transmundiales. Sí, Entonces, hay bonitos recuerdos y una buena relación allí con Víctor ahí, me lo saluda. Y qué bueno claro que que sí. está De hecho allí, que yo, hermano. yo fui una vez a visitar una iglesia en Turrialba que se congregaba en un segundo piso, Sí, correcto, cerca del parque. correcto, correcto. Sí, hace Sí, sí. años Ah, sí, eh, eso fue fui, hace años. fui a un domingo, un culto, fui ahí, sí. Sí, 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 sí. Ah, pues qué bueno, hermano. ¿Y sirves en algún ministerio? Sí, sí, dentro de la organización que nosotros tenemos de los diferentes ministerios, yo tengo a cargo la parte de la capacitación interna a nuestros Ah, muy servidores bien. y líderes. Ah, Y excelente. también, bueno, he enseñado células, etcétera. Sí, Y, sí. y también tengo parte de la rotación de la enseñanza dominical.
Ah, muy bien, qué bueno, qué bueno. Pues qué dicha. Yo, como te dije, soy de acá de Turrialba. Toda la vida hemos sido turrialbeños. Somos turrialbeños de cepa, como dicen, de pura cepa. Y tenemos una comunidad pequeña que se llama Comunidad Café. Es una iglesia que hemos estado pues, levantando, mi esposa y yo, y ahí vamos, tenemos un grupo realmente pequeño, pero con mucho entusiasmo. Tenemos diferentes casas donde nos reunimos, a hacer eh, tipo células, ¿verdad? Entonces, ahí estamos, gracias a Dios, y sí, trabajo. Mi esposa y yo somos docentes, somos profesores, entonces trabajamos aquí mismo en Turrialba. Hemos tenido la dicha de estar acá y con ESEPA ya tengo tamaño rato. Yo desde hace años que estudié en ESEPA y hace como 2, 3 años estoy colaborando como profesor. Entonces, pues ha sido un privilegio, una bendición, pues compartir con diferentes estudiantes y el curso que tenemos aquí por delante, ¿verdad? Es un curso de la obra de Cristo, la obra salvadora de Cristo, la famosa soteriología, la doctrina de la salvación. Igual, siempre yo les digo a los estudiantes, ¿verdad? Al ser un curso de certificado, al ser un curso de un mes también, que es súper rápido, ¿verdad? Se le va el tiempo a uno rapidísimo y siempre quedan temas, ¿verdad? Siempre quedan temas que no da tiempo de abordar. Entonces, siempre les digo a los estudiantes que cae mucho en la responsabilidad de cada uno como estudiante el seguir profundizando sobre ese tema, ¿verdad? Porque sí, la lectura que tenemos es una lectura muy rica. El libro de Horton es un libro muy rico, muy sabroso. Y este tema, esta parte de la salvación, bastante bonito también, nos presenta diferentes alternativas, opciones o teorías. Hoy vamos a ver hasta dónde podemos llegar con esas teorías, ¿verdad? Pero sí, sí es un tema lindo, ¿verdad? Sí es una temática bonita. La semana pasada, una de las intenciones que había de compartir precisamente con ustedes era el hecho de reconocer la obra salvadora de Cristo, ¿verdad? Pero especialmente este pasaje que está en el libro de Hebreos, en el capítulo 1, versículos 1 y 2, donde el autor de Hebreos nos habla, nos indica que el Señor ha venido hablando desde tiempos antiguos, ha venido hablando desde tiempos antiguos a través de los profetas y todo el asunto, y dice el autor de Hebreos, y ahora nos ha hablado por medio de su Hijo. Entonces, una de las frases que está en el libro es esta, que la obra salvadora de Cristo la podemos considerar como el centro alrededor del cual gira toda la actividad reveladora de Dios. Entonces es muy importante entender que la obra de Cristo en la salvación no es algo meramente casual, no es algo meramente del momento, un as debajo de la manga, sino que hay todo un propósito o hubo todo un propósito desde el Antiguo Testamento hasta la persona de Jesucristo y su obra a través de la muerte en la cruz y de la resurrección también, y cómo a nosotros, pues, nos alcanza esa salvación tan grande como dice la Escritura, ¿verdad? Entonces, ese es uno de las cosas importantes de esta temática, ¿verdad? En la que podemos ver cómo la obra salvadora de Cristo realmente hay que considerarla central en la Escritura, como debemos considerar central la naturaleza de Cristo, por ejemplo, ¿verdad? 100% hombre, 100% divino. Entonces, hay diferentes expresiones, diferentes formas en las que Dios se manifiesta a través de la salvación con el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento.
a través de la persona de Jesucristo, el concepto de salvación que tienen los apóstoles, etcétera, etcétera. Todo eso es parte de esa lectura que ya ustedes realizaron de la semana pasada y también considerando tanto la naturaleza de Dios, que es un Dios santo, es un Dios bondadoso, misericordioso, lleno de gracia, es un Dios de amor también, pero por otro lado considerando la necesidad que nosotros tenemos como seres humanos de un redentor, de un salvador. Y caemos en cuentas de lo que precisamente hoy nos atañe, ¿verdad? En relación a al tema de la salvación y tiene que ver precisamente con esa obra del Señor, ¿verdad? Esa obra de Cristo. ¿Cuáles son esas principales enseñanzas asociadas al tema de la salvación? Dame aquí nada más. ¿Cuáles son esas principales enseñanzas asociadas a a la obra de la salvación? Y el autor nos habla de algunas teorías, algunas teorías. Cuando usted haga la lectura, se van a dar cuenta que hay varias teorías. Entonces, vamos a ver algunas de ellas, a comentar algunas de ellas, para que podamos pues tener un poquito de contexto en relación a esto, ¿verdad? Entonces se trata de esto, las principales enseñanzas asociadas al tema de la salvación. eh, y vemos que, por ejemplo, permítame nada más reducir aquí un poquito para que no me... Tengo algunas notas que se me corrieron en el monitor. Ajá, ahora sí. Vamos a ver si se logra ver. Ahí lo logra ver, ¿verdad? Sí, está compartiéndose. Sí, todo bien. Listo. Eh, Importante este, este concepto que dice que la redención encuentra su fuente en el amor y la voluntad libres y sin ataduras de Dios. Esto es un concepto muy importante, es fundamental que la redención, la salvación, encuentra su fuente, su origen en el amor de Dios. Él nos ama, ¿verdad? Y por eso Él nos salva. De tal manera amó Dios al mundo, dice Juan 3:16. Entonces, el hecho de que Dios tome la iniciativa de salvarnos radica en su carácter. Y esto es algo importante. La salvación es una obra que tiene como fundamento y como base el carácter de Dios. No necesariamente la maldad del ser humano, sino el carácter de Dios. Dios es un Dios bondadoso, es un Dios misericordioso, dice la Escritura, lento para la ira y grande en misericordia, ¿verdad? Entonces, esta redención tiene su fuente, su origen en el amor de Dios y en la voluntad libres y sin ataduras de Dios. Es decir, Dios tomó la decisión de salvarnos. Dios quiso salvarnos. Él, como dice Filipenses capítulo 2, Él se vació voluntariamente en obediencia para darnos a nosotros salvación. Se hizo uno de nosotros, entonces esto es importante que nosotros podamos reconocer que la obra salvadora de Cristo tiene su fundamento en el carácter del Señor, en el carácter de Dios, ¿verdad? Ante esto también, otra anotación importante que tenemos que considerar es que la personalidad misma de Dios, y cuando hablamos de personalidad, estamos hablando precisamente del carácter, su amor, su fidelidad, ese carácter de Dios.
quedó expresada en su decisión de escogerlos y redimirlos, hablando del pueblo de Dios, a pesar de que eran duros de servir. Hay varios versículos acá. Voy a pedirle que me ayude con los versículos Deuteronomio 9:6 y Deuteronomio 10:16. Yo leo el primero, Deuteronomio capítulo 7, del 7 al 8, donde vemos precisamente esto que expresa esta idea y lo vemos manifestado precisamente en la escritura en Deuteronomio capítulo 7, versículos 7 y 8. Dice así, dice, el Señor se encariñó contigo y te eligió, aunque no eras el pueblo más numeroso, sino el más insignificante de todos. Lo hizo, y aquí está la razón. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué el Señor se encariñó? ¿Por qué el Señor se fijó en Israel si era un pueblo insignificante? Aquí está la respuesta. Lo hizo porque te ama y porque quería cumplir su juramento a tus antepasados. Por eso te rescató del poder del faraón, el rey de Egipto, y te sacó de la esclavitud con gran despliegue de fuerza. Entonces, el carácter de amor, de bondad, de fidelidad de Dios a sí mismo y al pacto que él había hecho a los antepasados de Israel, hace que Dios salve a su pueblo, hace que Dios rescate a su pueblo. ¿Me podés leer, Cristian, el 9:6 y el 10:16, por favor? Sí, claro. El 9:6 entiende bien que eres un pueblo terco y que tu justicia y tu rectitud no tienen nada que ver con que el Señor tu Dios te dé en posesión esta buena tierra. Vea qué interesante, ¿verdad? Qué fuerte. Dice, es un pueblo terco, ¿verdad? Es un pueblo terco. Incluso el autor, ¿verdad? De estas palabras se le atribuyen creo que es a Moisés, ¿verdad? Se le atribuye y dice, Eres un pueblo terco y no creas que tu justicia y tu rectitud fueron las que convencieron a Dios o las que hicieron que Dios se inclinara por rescatarte. Dice, no tienen nada que ver con que el Señor tu Dios te dé en posesión esta buena tierra. Está o radica en el carácter de Dios ese rescate. Y el 10, Cristian, 16. El 10:16 es muy parecido. Sí, Por esto, despójate de lo pagano que hay en tu corazón y ya no seas terco. exactamente. Y vea que es importante también porque más adelante vemos cómo Dios entra en pacto, o más anteriormente, a través de Abraham y todo el asunto, vemos cómo Dios entra en pacto con Israel, ¿verdad? Y este concepto lo tiene en este caso el Nuevo Testamento también. En Gálatas capítulo 1, versículo 4, el apóstol Pablo se dirige a los Gálatas y les escribe algo que tiene relación en realidad, que tiene algo que ver. Dice el verso 4: Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos. Ahí está el concepto otra vez de este mundo malvado, para rescatarnos de este mundo malvado, según la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Otra vez, vemos aquí que hay una voluntad expresa de Dios para rescatar a su pueblo. No sé si tienes por allí Hechos, Cristian, 2:23. Sí, un segundito. Este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios. Y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Ahí está Pedro dirigiéndose a la multitud y vea el concepto que tiene Pedro de lo que Cristo hizo. Dice, Él fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios. Es decir, no había algo sacado como un as debajo de la manga, sino que era algo que Dios había
predeterminado, establecido. Estaba en el corazón de Dios la salvación de la humanidad, la salvación del ser humano. Y esto es algo que tenemos que tener muy claro nosotros, ¿verdad? Y importante también reconocerlo en nuestra práctica eh, pastoral, en la enseñanza, también muy importante. El capítulo nos habla y nos ayuda a desarrollar algunas teorías sobre la expiación, algunas teorías sobre la expiación que tienen que ver con conceptos, algunos conceptos históricos, algunos conceptos que a lo largo del desarrollo del debate teológico inclusive se han, valga la redundancia, se han desarrollado, se han afirmado. Algunos dejaron, ¿verdad?, una huella importante hasta el día de hoy, otros fueron meramente, como dice la palabra, teorías nada más, ¿verdad? Entonces, la primera que aparece allí, la primera que aparece allí eh, es muy interesante porque tiene mucho que ver con alguna posición que tienen algunas personas desde el punto de vista moral, ¿verdad? Y es la teoría de la influencia moral. Cristian, si usted tiene alguna duda, comentario o algo así, me interrumpe con toda confianza, ¿de acuerdo? Claro, claro, no, todo Entonces, clarito. en esta teoría de la influencia moral, dice que también se le llama la teoría del amor de Dios. Este, Al final del capítulo de la lectura, hablando del alcance de la obra de Dios, se habla sobre el universalismo, indicando, ¿verdad?, que Dios al final va a salvar a todos. Por allí, como que tiene cierto rasgo esta teoría de la influencia moral de Dios. Es un Dios bueno, es un Dios que nos ama a todos. Y es la teoría llamada también o conocida como el ejemplarismo, ejemplarismo. Y ahorita vamos a ver ese concepto, porque lo que dice esta teoría en más o menos palabras es que en la encarnación, es decir, cuando Dios se hizo ser humano en la persona de Cristo Jesús y en la cruz, lo que se da es una demostración del amor desbordante de Dios. Entonces, lo que pasa allí, dice esta teoría, es un ejemplo de un Dios de amor, un ejemplo que nos da Dios de cuánto nos ama Él. Este, y porque es un amor, un Dios bondadoso, un Dios lleno de bondad, de amor, debemos seguir su ejemplo. Debemos ser buenos nosotros también, entonces. Entonces es lo que dice acá, esta visión nos mueve a la gratitud, al amor y por tanto nos incita, nos empuja o nos motiva por medio del ejemplo de Cristo al arrepentimiento, a la fe y al anhelo de transformar nuestra conducta, ¿verdad? Entonces, la teoría de la influencia moral es limitada en el sentido de que no ve ningún propósito o efecto expiatorio en la cruz. Es decir, para la persona o para esta teoría, lo que sucedió en la cruz es algo que nos inspira, que nos motiva a nosotros. Cristo murió por amor. Cristo murió negándose a sí mismo. Debemos seguir su ejemplo. Y usted escucha un discurso hoy en día muy motivacional que hay no solo a nivel de iglesia, sino a nivel de gente que motiva, gurús motivacionales y esto, donde muchos o algunos incluso ponen a Cristo como ejemplo, a Cristo como ejemplo de bondad, de amor, de perdón, de tolerancia, ponen a Cristo como ejemplo de una persona que se dio por los demás sin importar su sufrimiento. Entonces, es esta teoría de la influencia moral la que tiene sus resagios en este tipo de enseñanzas. Es decir, Cristo no fue quien murió para expiar, para pagar nuestros pecados, sino más bien murió para darnos un ejemplo a seguir. Y es lo que dice el último párrafo acá, no toma en consideración la santidad o la justicia de Dios, ni tampoco
las afirmaciones bíblicas acerca de que la muerte de Cristo realizó una obra de expiación, de propiciación, ¿verdad? Por ejemplo, este pasaje de Romanos, capítulo 3, versículo 25 y 26, dice de la siguiente manera, dice, Dios lo ofreció a su Hijo, ¿verdad? A Cristo. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia, para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Entonces, para Pablo está muy claro que la obra de Cristo en la cruz es una demostración de la manifestación de la justicia de Cristo al pagar o al expiar nuestros pecados. Es más o va más allá que algo meramente moral o de ejemplo o de inspiración, ¿verdad? Y ese es un dato importante en esta primera teoría. La otra teoría, este, cuando usted haga la lectura, usted va a ver que ahí se le va a ampliar más estos conceptos. La otra teoría se llama la teoría del rescate. Es muy interesante, Cristian, porque todas estas teorías suenan, tienen nombre de que sí, ¿verdad? De que mira qué interesante. Eh, Hoy en día, y esto es esa parte del contenido del curso, pero hoy en día, Cristian, tenemos muchas iglesias, muchas enseñanzas, muchos pastores, predicadores que suenan los títulos que le ponen a las predicaciones, que suenan muy, muy interesante, pero cuando usted empieza a escarbar, a analizar, por eso la importancia, y yo lo insto y lo motivo para que usted siga estudiando en ESEPA, por eso la importancia de escudriñar estos temas y estos cursos nos ayudan a tener un criterio, para tener criterio a la hora de ver un tema. Está bonito, pero bueno, ¿qué nos dice ese? ¿Cuál es el contenido de eso? Porque esta teoría se llama muy bonito, la teoría del rescate. Y uno dice, claro, Cristo nos vino a rescatar y todo el asunto. Y esta teoría es interesante porque pone su énfasis en la victoria de Cristo sobre Satanás, ¿verdad? Recibe algunas veces el nombre de teoría del rescate o la teoría del diablo o teoría dramática. Y es muy interesante. Esto es todo un drama en realidad, literalmente. Es como imaginarse una obra de teatro, es como imaginarse el episodio. Usted debe acordarse cuando en Job nos narra que el diablo se presenta ante Dios y hacen un trato y todo el asunto, ¿verdad? Esta teoría lo que dice es que eh, describe la idea de un trueque en el hecho de que Dios, entre comillas, engañó a Satanás. Le dijo, bueno, yo te ofrezco a mi hijo como el precio del rescate para que ellos queden libres, para que ellos no tengan ninguna condenación. Y al diablo le pareció la oferta, le pareció el trueque y acepta el trato. Pero lo que no sabe el diablo es que al Hijo de Dios no lo va a poder mantener o contener en el Hades, que el Hades es el lugar de los muertos, el lugar donde van los muertos desde la perspectiva judía, hebrea, antigua. Se habla mucho del Hades como el lugar de la muerte y Satanás acepta, pero no se da cuenta que a Cristo, al Hijo de Dios, no lo puede mantener en, en el Hades. Y es cuando él en la resurrección pierde ese rescate. Satanás pierde ese pulso, por así decirlo, y no solamente eso, sino que pierde a algunos de los que estaban allí, los santos hombres de Dios de la antigüedad, que estaban allí. Entonces vean que es muy interesante porque es bastante dramático. Obviamente, es importante reconocer que sí, que en Cristo la victoria es del Señor. Las palabras consumado es toda una sentencia
para Satanás y para sus demonios. Cristo lo venció en la cruz. Se cumple lo de Génesis capítulo 3 versículo 15, aquello de que la descendencia del hombre te va a morder en el talón, pero tú le vas, la descendencia de la serpiente, perdón, te va a morder en el talón, pero tú le vas a majar la cabeza. Es decir, en Cristo sí tenemos victoria sobre Satanás. En Cristo somos más que vencedores. Pero esa idea de tueque y todo el asunto deja de lado muchas de las verdades bíblicas. Este, ¿Por qué? Porque no hay un engaño astutamente. No es que Dios engañó a Satanás. No, en realidad no hubo ninguna negociación de por medio ni nada. Y esto es algo que tenemos que tener claro también en cuanto a esta teoría del rescate. La otra teoría que se menciona también es la teoría de la satisfacción, así se llama, la teoría de la satisfacción. Y esta teoría hasta cierto punto tuvo tuvo su pegue, por decirlo de alguna manera, y es que se ve a Dios, se ve a Dios como un soberano, se ve a Dios como un soberano, y ese soberano es insultado por su vasallo, es decir, los seres humanos lo insultan. Y todo insulto a un soberano exige una satisfacción. Esta palabra satisfacción tiene el sentido de algo que nivele aquella ofensa, algo que opaque aquella ofensa, algo que pague aquella ofensa, donde el soberano se sienta satisfecho de que sí, precisamente la ofensa que recibió de su vasallo con esa acción es él satisfecho de que quedó en buenos términos, de que quedó pagado. Entonces, ¿cómo podíamos nosotros lograr eso? ¿Cómo podríamos nosotros satisfacer a un soberano si el Dios soberano es al mismo tiempo infinito, todopoderoso y nosotros somos limitados? Entonces, ¿cómo encontró su solución este evidente conflicto dentro de Dios? Esta teoría, ¿verdad? De la satisfacción, lo que dice es, bueno, si nosotros cometemos el pecado, debemos dar una satisfacción. Sin embargo, puesto que solo Dios puede hacerlo, o sea, solo Dios puede o podría pagar esa satisfacción, entonces, él lo que hizo, eh, solamente un Dios hombre podría satisfacer el insulto al honor de Dios y pagar el precio infinito del perdón. Entonces, Dios, a raíz de esa, este, incapacidad del ser humano de pagar la satisfacción, lo que hace es que envía a su hijo en la forma de hombre, ¿verdad? Se hace hombre. Y es muy interesante porque hay un comentario que yo lo anoté por acá, que me llama mucho la atención en la lectura, que, que dice de la siguiente manera, dice, la teoría de la satisfacción también tiene puntos débiles. Dios se convierte en un señor feudal cuyos vasallos lo han deshonrado gravemente y no puede permitir que su acción quede sin castigo para poder conservar su posición. Sin embargo, Anselmo, un padre de la iglesia de los primeros siglos, dice, lo que Anselmo no supo tener en cuenta es la posibilidad de que un soberano pueda ser misericordioso sin poner en peligro su posición de superioridad. Es decir, Dios es soberano, pero Él es misericordioso. Y no por ser misericordioso, pierde su posición de superioridad o su soberanía, ¿verdad? La teoría parece insinuar la existencia de un verdadero conflicto entre los atributos de Dios. Es decir, si Dios es bueno, pierde su soberanía. Si Dios es soberano, no puede ser misericordioso. Y esto no es algo
que haya una lucha entre las cualidades y los atributos de Dios. No hay ninguna lucha. Dios es soberano, es misericordioso, es bondadoso, es generoso, es todopoderoso, y ni uno ni otro tiene más poder o más rango que ninguno de los demás, porque es la esencia de Dios. Entonces, también toma una dimensión cuantitativa. Dice, puesto que los pecados son infinitos e infinitos en su naturaleza también, porque van en contra de un Dios infinito, el sacrificio también debe ser tanto cuantitativa como cualitativamente infinito. Aunque no se debe rechazar por completo esta explicación, la Biblia no insiste en una transacción comercial, sino en la actuación de un Dios lleno de amor y lleno de gracia. No somos simples observadores, dice la nota acá, que reciben los beneficios indirectos de una transacción que tiene lugar entre Dios y su Hijo. Somos la razón de ser de todo ello. Aunque la teoría de Anselmo, que es esta, tenga sus puntos débiles, estos no invalidan la verdad que está en ella, que es que se trata de una expiación que da satisfacción. Claro, la expiación de Cristo es una expiación que satisface o que nos lleva a tener paz con Dios, que es suficiente. Por eso la reforma protestante, ¿verdad? La sola gracia, salvos por la gracia de Dios. Y esto es algo importante que tenemos que mantener en nuestra práctica. El otro, el otro concepto, la otra teoría que tenemos acá, tiene que ver precisamente con una teoría que también, igualmente, como lo comentaba ahorita, ¿verdad? Es la teoría del gobierno. La teoría del gobierno. Se visualiza a Dios como un legislador que al mismo tiempo promulga y sostiene la ley. Promulga y sostiene la ley. Él tiene la libertad de alterarla e incluso de abrogarla si quisiera hacerlo. Esa es la ley o la teoría del gobierno, esa es la visión. Un Dios que es legislador, un Dios que crea leyes, las ejecuta y las sostiene, ¿verdad? Entonces, la ley declara que el que la transgrede va a morir. Ese es el efecto de la ley, ¿verdad? La ley, el que transgrede la ley es digno del juicio de la ley. En este caso, hablamos de la muerte. La pregunta es, ¿cómo pudo mantener Dios la ley y al mismo tiempo mostrar misericordia, clemencia por los transgresores? Otra vez, volvemos a esa tensión que hay en estas teorías. Entonces, presenta la muerte de Cristo como ejemplo público de la profundidad del pecado y de lo que Dios está dispuesto a hacer para mantener el orden moral del universo. Presenta esta teoría la muerte de Cristo como un ejemplo público que todos vean, que todos conozcan de la profundidad del pecado, o sea, pecamos contra Dios y es algo grave, y por eso Dios tiene que ejecutar sentencias sobre su propio Hijo, haciéndolo o mandándolo a morir voluntariamente en la cruz del Calvario. Entonces, los efectos de su muerte no tienen aplicación directa a nosotros, sino solo de manera secundaria, en que Cristo murió en nuestro lugar, sino solo por nuestro bien. Aquí el énfasis de esta teoría, desde esta perspectiva, no es que Cristo murió por nosotros, sino que Cristo murió para hacer cumplir la ley. ¿Sí? Para hacer cumplir la ley. Porque al ser él un legislador, lo que le interesa es hacer cumplir la ley. El objeto de su corazón en esta teoría no es el ser humano, sino es la ley, que se cumpla la ley. Por eso envío a mi hijo. Entonces hay un efecto indirecto que nosotros somos salvos, pero no es el efecto objetivo, por así decirlo, de la muerte de Cristo.
Y esto nos lleva a esta teoría que tiene que ver precisamente perdón, tiene que ver con la teoría que se llama de la sustitución penal, así se llama, teoría de la sustitución penal. Esta teoría es la que más se acerca al concepto bíblico. Esta teoría es la que más abraza el concepto de la Biblia, ¿verdad? Entonces, indica que Cristo sufrió en nuestro lugar. ¿Qué sufrió en nuestro lugar? Todo el castigo del pecado que nos correspondía pagar a nosotros. Es decir, que su muerte fue una muerte vicaria, fue una muerte totalmente en el lugar de otros. Eso significa vicario, el vicario de Cristo, representante, ¿verdad? La muerte de Cristo es vicaria, es decir, Cristo, Dios está muriendo en la persona de Cristo, por así decirlo. Por nuestros pecados, Cristo murió en nuestra representación, totalmente en nuestra representación, en lugar de nosotros. Esto significa que no sufrió simplemente para beneficio o ventaja nuestra, sino que realmente Él sufrió una muerte. Él sufrió esa sustitución penal. Y toma totalmente en consideración lo que dice la Biblia acerca de nuestra depravación, la condición nuestra de ser humanos, que nacemos inclinados al pecado y la consiguiente incapacidad para salvarnos a nosotros mismos. No podemos salvarnos a nosotros mismos. No es por obras para que nadie se gloríe, dice el apóstol Pablo. Toma literalmente las declaraciones que dicen de manera tipológica en el sistema de los sacrificios, de manera profética, en anuncios directos y de manera histórica que Cristo ocupó nuestro lugar. Y aquí es importante recalcar que esa obra de Cristo, la obra salvadora de Cristo, es una obra que tiene sus tipologías en el Antiguo Testamento. Dice el autor de Hebreos, esto que se ha dicho de los sacrificios, de las ofrendas, es sombra de lo que había de venir, de lo que habría de venir, sombra. Es decir, los sacrificios de los toros, de los machos cabríos, de los palominos, el sacrificio de la Pascua, cuando iban a... Todo eso el autor de Hebreos lo interpreta a la luz de la salvación, de la obra salvadora de Cristo, y dice, es sombra de lo que venía, es sombra de lo que Cristo iba a hacer. Es una, una acción profética también, la obra de Cristo. ¿Por qué? Porque fue anunciada por los profetas. Allá en Isaías capítulo 53, por ejemplo, anunciada por los profetas, pero también es una obra histórica. ¿Por qué? Porque el texto del Nuevo Testamento es quizá eh, el más antiguo de los textos con mayores evidencias históricas que confirman su veracidad. ¿Cuál? Que Cristo ocupó nuestro lugar. Y esto es importante. Hay un comentario que tengo por acá también acerca de esto que tiene que ver con algunas objeciones a esta teoría de la sustitución penal. Una de ellas dice, puesto que el pecado no es algo externo, ¿es posible transferirlo de una persona a otra? Es decir, el pecado no es algo externo, está en nosotros. Entonces la pregunta ¿es posible transferirlo de una persona a otra? Es decir, ¿era posible que Cristo tomara los pecados de todos nosotros si el pecado es algo que está fuera, el que está dentro de cada uno? Dice, de hecho, realizar esto sería inmoral. Es decir, el pecado de una persona que lo pague otro no sería desde un punto de vista legal, moral ni ético. Sin embargo, si no lo vemos como una transferencia mecánica de los pecados, sino como la identificación de Cristo con nosotros, Él se identifica con nosotros, miembros de una raza pecadora, ahí se disminuye esta objeción. Cristo se hizo
uno de nosotros. Otra vez, Filipenses capítulo 2 es básico, es importante en esto, ¿verdad? Él, siendo en forma de Dios, renunció a ser igual a Dios y tomó la forma de uno de nosotros. Se hizo hombres, se hizo un ser humano, ¿verdad? Entonces esto es importante. Esto es lo que Cristo hizo. Entonces, se podría decir también que es inmoral que Dios nos transfiera la justicia de Cristo a nosotros. O sea, si Cristo nos hizo algo de justicia, sería inmoral recibir nosotros esa justicia. Pero es precisamente lo que sucede en este misterio de la salvación. Entonces, es importante también entender que Dios mismo es el sacrificio. En Jesús, Dios asumió sobre sí la culpa de todos nosotros y Él llevó el castigo, ¿verdad? Otra objeción a esta teoría de la sustitución dice que insinúa la existencia de un conflicto dentro de la deidad. Es decir, como que hay un conflicto allí en la misma deidad, en el mismo Dios. Cristo se convierte en un Salvador amoroso que debe arrancar el perdón del puño de un padre airado. Pareciera que Cristo está allí, ¿verdad? Como a la fuerza sacándole a Dios Padre el perdón por los pecados para la humanidad. Esa es una objeción. Sin embargo, la justicia de Dios queda situada por encima de su amor, diríamos en esta posición. Es decir, Dios es justo, y entonces por ser justo, a pesar de que ama, va a castigar indefectiblemente a todos los seres humanos y no va a ofrecer una salida para nuestra redención. Pero permanece el hecho de que otra vez las escrituras excluyen con toda claridad esta objeción. ¿Por qué? Porque otra vez volvemos al texto. Juan capítulo 1, primera de Juan 4:10, dice la escritura, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y Juan 3:36 también dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, el amor y la ira aparecen aquí juntos en relación con la acción divina de enviar a Jesús. Pues ninguno de los dos está por encima del otro. Entonces, esto es algo importante que nosotros tenemos que entender también. También se dice que si esta teoría de la sustitución penal reduce al mínimo la gracia divina, al insinuar que Él, el Señor, no habría estado dispuesto a perdonar y de hecho no habría podido hacerlo a menos que se le hubiese apaciguado con un sacrificio. Entonces, era necesario un sacrificio para que esa ira bajara. Este, esta objeción toca una verdad, ¿verdad? Está la ira de Dios, pero falla en el hecho de que no reconoce la obra expiatoria de Cristo, ¿verdad? Que es el perdón de Dios. Entonces, en esa obra expiatoria de Cristo, lo que se da es precisamente la extensión del perdón de nuestros pecados. Dios nos perdona nuestros pecados, nos hace libres de la condenación del pecado y de la muerte. Dice el apóstol Pablo, por naturaleza éramos merecedores de la ira de Dios, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esto es algo importantísimo que nosotros tenemos que reconocer y que por su gracia y por su misericordia, pues, vivimos también y disfrutamos en este sentido, ¿verdad? Al final de de la materia de hoy, nos encontramos con un tema bastante interesante que usted lo va a ver también en la lectura que va a hacer, y son algunos términos
relacionados con la obra salvadora de Cristo. Y esto es algo importante, ¿verdad? Así, a manera de, a grosso modo, que podemos ver para que podamos relacionar precisamente el sacrificio de Cristo o la obra redentora de Cristo desde diferentes, yo llamo a esto, son diferentes facetas, diferentes palabras que nos ayudan a entender de manera más amplia el concepto o la obra salvadora de Cristo sobre la cruz y en nosotros también, ¿verdad? Se da el caso en Éxodo capítulo 12, ¿verdad? En Éxodo capítulo 12, donde tenemos acá, eh, es el evento de la Pascua, ¿verdad? Cuando el pueblo de Israel es liberado de Egipto. Usted recordará, Cristian, que en ese evento hay una orden bastante explícita de Dios hacia Moisés en la última plaga, que era el ángel de la muerte, cuando iba a pasar para matar a todos los primogénitos eh, de Egipto. Hay una orden bien específica. ¿Usted recuerda cuál es esa orden, Cristian? ¿Qué indica Moisés al pueblo de Israel? Sí, usted dice propiamente para la celebración de la Pascua o antes de la entrega del decálogo. Cuando, cuando ellos están viendo todo lo que Dios está haciendo de que manda las plagas, ¿te acuerdas? ¿Verdad? La última plaga es la plaga de la muerte del Sí, primogénito. sí, sí, de los primogénitos. Exactamente, sí. Sí, tenían que reunirse por familia Ajá, ajá, y entonces se instituye que por familia se tomara, ¿verdad? La sangre de un ajá, cordero sin defecto y correcto. que se tomara su sangre en una vasijita y que Ajá, se marcaran los dinteles, el los marco, el marco dinteles. de la puerta, Correcto, como una forma de que decía, de hecho, que de ahí viene el nombre Pascua, correcto. porque Pascua es pasar por encima. Pasar por Y alto, sí. entonces, sí, entonces es una forma de decir, bueno, la muerte pasará de lejos, ¿verdad? De esa casa, de Es, esa familia. ajá, Y no solamente era la sangre, sino que tenían que tomar esa carne y celebrar la claro, cena, ¿verdad? así es, Comerse la así es. carne, ¿verdad? Comerse la carne, sí, correcto. Y es muy Junto con bonito, hierbas amargas, hierbas pan sin amargas, levadura y exactamente. toda esa parte, sí. Y es muy bonito porque es un evento muy solidario, es un evento muy solidario que es algo que perdemos de vista nosotros en, en la naturaleza de la obra salvadora y del sacrificio de Cristo. Es algo muy solidario, la muerte de Cristo es muy solidaria. A veces lo vemos individualizado y está bien, ese es un matiz que tiene la muerte de Cristo, me salvó, pero el me salvó no nos debe eh, limitar a creer y a pensar que también nos salvó. Somos un pueblo, ¿verdad? Entonces, muy solidaria porque decía, si hay una familia que no puede, entonces se junta con otra familia. Y entonces ya dos, tres familias se juntaron y entre las tres familias celebran aquel evento, ¿verdad? Y precisamente tiene que ver específicamente con ese sustituto en el sacrificio. Es decir, por cada familia, vamos a decirlo así, por cada familia que se refugiaba bajo un hogar donde estuviera el marco de la puerta, el dintel, pintado con esa sangre, allí ya hubo un sustituto, que fue un cordero que se sacrificó. Ese cordero representaba a uno, dos, tres hijos primogénitos que estaban en esa familia. Entonces, vemos ese acto sustitutorio de aquella muerte de un cordero. ¿Para qué? Para dar vida o para seguir dando vida a los primogénitos que estaban debajo de esa,
de esa sangre o de ese dintel, ¿verdad? Y este concepto de sacrificio de sustituto se transfiere al Nuevo Testamento en la persona de Cristo. Estos pasajes que están allí hablan de Cristo como el Cordero de Dios. El primero de Juan 1 es Juan el Bautista cuando dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Pablo dice, Él es nuestra Pascua, ¿verdad? Este Apocalipsis 5 habla del Cordero de Dios. Entonces, es un concepto soteriológico que se traslada a la teología, por así decirlo, del Nuevo Testamento y pues a nuestro concepto que tenemos de sacrificio. Tiene que ver con propiciación, con expiación, tiene el significado general de apaciguar, de pacificar, de conciliar. Todo esto es propiciar, vea que es importante, ¿verdad? Se apacigua, en el concepto pagano, los que sacrificaban a sus hijos en, en, en honor a Moloch, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, a Baal, era para apaciguar la ira de esos dioses, apaciguar la ira de los dioses, para conciliarse, para pacificar, para buscar de alguna manera el beneficio de estos dioses. Era cubrir con un precio o expiar. Es decir, como para quitar el pecado o el delito de la presencia de uno. Eso es expiación. ¿Verdad? Ese concepto de expiación es que Cristo expió nuestros pecados. ¿Qué quiere decir? Él concilió nuestra vida con Dios. Él nos concilió. Su obra salvadora nos concilia, nos hace que entremos en paz para con Dios, hace que seamos justificados por medio de la fe en Cristo Jesús. Son conceptos importantes que tenemos en el Nuevo Testamento. Leo Morris, un escritor teórico de la teología, de diferentes libros que ha escrito, dice que expresa el consenso general de los evangélicos al decir lo siguiente, dice, el punto de vista constante en la Biblia es que el pecado del hombre ha incurrido en la ira de Dios, es decir, ha desatado la ira de Dios. Esa ira es alejada por la ofrenda expiatoria de Cristo. Desde este punto de vista, es correcto llamar propiciación a su obra salvadora. Entonces vea que es importante reconocer que la ira de Dios es encendida por precisamente el pecado en el que nosotros hemos incurrido. Y Romanos capítulo 1 nos habla precisamente de esa actitud de inclinarnos hacia el pecado, de darle la espalda a Dios. Se envanecieron en sus propios razonamientos, se encendieron en lascivias, en lujurias, cambiaron el uso natural, ahora era hombres con hombres, mujeres con mujeres, etcétera, etcétera. Por eso Dios los entregó, dice Pablo, a una mente depravada. Por eso Dios los entregó a una mente esclavizada, ¿verdad? Entonces esto es algo importante que vemos en este concepto de lo que es el sacrificio. Pero también tiene que ver con reconciliación, también tiene que ver con la reconciliación. Reconciliación es un término que se usa muy popularmente, ¿verdad? A veces en el ámbito eh, sentimental, amoroso, me reconcilié con mi novia, me reconcilié con la esposa, o nos reconciliamos cuando hay hermanos que se pelean por alguna razón, se distancian, un padre con un hijo, etcétera, y se reconcilian. Nos acercamos nuevamente, ¿verdad? Y el Nuevo Testamento es claro en cuanto a su enseñanza de que la obra salvadora de Cristo es una obra reconciliadora. ¿Con quién nos reconcilia Cristo? Bueno, en primer término, debemos decir que nos reconcilia con Dios, ¿verdad? Por medio de Cristo tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él nos pone en paz, en una posición correcta
para con Dios, no por méritos propios, sino por sus méritos, es la obra reconciliadora de Cristo, pero también, y esto relacionado con lo que hablábamos ahora de la Pascua como aspecto solidario de la salvación, también esa reconciliación nos pone en paz o nos reconcilia con nuestro prójimo, con nuestros hermanos, con nuestra alteridad, dicen algunos utilizando esa palabra técnica relacionándose con el prójimo, aquella pregunta que le hacen a Jesús, bueno, ¿y quién es mi prójimo? Entonces, para ellos el prójimo era el que estaba cercano, era el que creía como ellos, era el que tenía la misma fe de ellos, era el que tenía la misma nacionalidad de ellos, el que vestía igual que ellos. Por eso Jesús, ante la pregunta de quién es mi prójimo, les cuenta la parábola del buen samaritano, ¿verdad? El buen samaritano, la parábola, perdón, del buen samaritano, como aquel que no era como ellos, que no se vestía como ellos, que no creía lo mismo de ellos, que no era de la misma nacionalidad, Jesús lo pone como ejemplo y le dice al que le preguntó al principio cuál de los tres, después del sacerdote, del levita, el samaritano, cuál de los tres hizo lo correcto, le pregunta. Y él dice, bueno, el que usó de misericordia. Ni siquiera podían mencionar la palabra samaritano porque se contaminaban. El que usó de misericordia. Entonces, la reconciliación es también con nuestros hermanos, es también con nuestro prójimo. La reconciliación es que la iglesia entienda que no está para servirse a sí misma, sino para servir al prójimo. Y el prójimo no es el pastor nada más. El prójimo no son los hermanos que vienen los domingos nada más, o a los que nos caen bien, o los que nos ofrendan. No, el prójimo muchas veces va a ser el vecino incómodo que tiene la iglesia. El prójimo muchas veces va a ser el grupo X o Y que nos critica porque somos retrógradas, porque somos esto, porque somos lo otro. Ese es nuestro prójimo, ¿verdad? El cercano, pero también el que yo veo lejano o el que no me simpatiza mucho. Por medio de su muerte, la muerte de Cristo, Él ha quitado todas las barreras entre Dios y nosotros. El verbo base de esta palabra significa cambiar, hacer que cese una cosa y que otra tome su lugar. Y esto es algo importante, hacer que cese una cosa y que otra tome su lugar. Esto es importante porque el cambio en esta palabra tiene que ver con el que se deje de hacer algo, aquella enemistad, aquella antagonismo que teníamos para con Dios, para con el prójimo. Bueno, hemos sido reconciliados con Cristo. Pablo habla mucho de esto en el libro de Efesios, en Gálatas también, donde dice, de los dos pueblos hizo uno solo, de los judíos, de los no judíos, hizo un solo pueblo, su iglesia. Entonces esta es la reconciliación. También dice que es un verbo, el verbo catalazo y el sustantivo catalagué presentan de manera adecuada la noción de intercambiar o reconciliar, cómo se reconcilian los libros en la contabilidad o la conciliación al final de los estados financieros, ¿verdad? Que tienen que calzar el debe con el haber. Es esa idea de que calcemos, de que estemos en armonía con Dios. Esa es la idea de reconciliar, ¿verdad? En el Nuevo Testamento la aplicación tiene que ver principalmente con Dios y con nosotros. La obra reconciliadora de Cristo nos restaura al favor divino porque se ha hecho balance de los libros, literalmente, ¿verdad? Y ahí vienen varios pasajes que nos ilustran esta idea de esta reconciliación en y a través de Cristo, de nosotros y para con Dios. Romanos capítulo 5, un texto muy lindo, versículos 9 al 11 dice de la siguiente manera, dice, ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón
por medio de él, seremos salvados del castigo de Dios. Porque si cuando éramos enemigos de Dios, es que éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su Hijo, con cuanta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. Esta es la reconciliación, pero hay otro término que es el término de la redención. Es más una metáfora. ¿Una metáfora de qué? Del rescate o de la redención para describir esta obra salvadora de Cristo, esta obra de salvación de Cristo. Y este tema, el Antiguo Testamento lo ilustra muy ricamente, de manera muy bella. Hay muchos usos que se le da al término redención, por ejemplo, en los ritos de redención en relación con las personas o con la propiedad. Levítico 25, Levítico 27, habla de cómo se redimían las propiedades, cómo se redimía a un esclavo, ¿verdad? De qué manera aquella persona obtenía redención. En el caso de Ruth, capítulo 3 y 4 usan el hebreo Gaal para hablar del pariente redentor. En este caso, Booz fue ese redentor, ese pariente que vino a redimir, ese pariente que vino a pagar el precio que se tenía que pagar por aquella persona a la que se quería liberar, a la que se quería rescatar. Eh, Abraham con su sobrino Lot, por ejemplo, Abraham paga el precio, lo redime. ¿Y cuál fue ese precio? Bueno, ir y pelear, ¿verdad? Para redimir a Lot, para rescatarlo, para traerlo a su hogar. Es la redención que ha hecho Dios a través de Cristo con nosotros. Nos ha redimido. Yahvé es el redentor de su pueblo. Dios mismo es el redentor de su pueblo. Y ellos, su pueblo, son los redimidos o somos los redimidos. Posteriormente nosotros en el Nuevo Testamento. El Señor, ¿qué hizo? Hizo provisión para redimir a los varones primogénitos, lo que leíamos ahora, ¿verdad? Él hizo redención, hizo provisión para redimir, para salvar, para pasar por alto. Él ha redimido a Israel de Egipto. Él ha redimido a Israel del exilio también. Entonces, vemos cómo en el Antiguo Testamento se nos presentan esas ideas de redención. Recordemos que como sombra, como un anticipo de la obra máxima de redención y de la revelación máxima de salvación en la persona de Cristo Jesús y en la consumación de los tiempos, los cuales estamos nosotros a la espera de ellos y que por su gracia pues hemos sido redimidos en este sentido. En el Nuevo Testamento es interesante, Jesús es el rescatador, pero es el rescate también. ¿Ok? Es el rescatador, pero es el rescate. Es el que ofrece, pero es la ofrenda también. Son rescatados en Cristo Jesús y a través de Cristo Jesús. Por eso dice en Cristo Jesús, pero a través de Cristo Jesús. Él mismo declara que ha venido a dar su vida en rescate por muchos. Ha venido a dar su vida en rescate por muchos. E indica el Nuevo Testamento claramente que la redención que Él nos proporcionó fue por medio de su sangre. Sin sangre no hay redención de pecados. Sin sangre no hay perdón, ¿verdad? Entonces, la sangre de Cristo nos redime de los pecados. La sangre de los toros, la sangre de los machos cabríos, no fue suficiente, dice Hebreos. No era suficiente. Era necesario la sangre del Cordero de Dios, el Cordero perfecto. Y Cristo nos compra, nos da de vuelta a Dios y el precio de su compra fue su sangre, fue su muerte, ¿verdad? Entonces, estos conceptos, hay más conceptos,
vamos la otra semana a ampliar más, es porque hay otros conceptos que también son importantes, necesarios en este tema de la obra salvadora de Cristo. Y por aquí hay un tema interesantísimo, con esto voy concluyendo, Cristian, hay un tema que tiene que ver precisamente con el alcance de la salvación, el alcance de la salvación. Bueno, este es un tema que quiero pedirles a ustedes, bueno, Cristian que está acá presente y a los demás compañeros, que por favor le pongan mucha atención a este tema de la lectura, que es el punto 10.5 porque la otra semana voy a empezar con esta sección de la clase, porque es hacernos la pregunta, bueno, ¿cuál es el alcance que tiene la obra expiatoria de Cristo? Generalmente tenemos una idea o una posición, bueno, de que es un alcance universal, de que es para todos, ¿verdad? Cristo murió por todos, pero resulta que hay algunos que interpretan que no es que murió por todos, es que Él murió por los elegidos nada más. ¿Y por qué los elegidos? ¿Y quiénes eran? Bueno, es todo un debate que ha recorrido la historia de la cristiandad, ha sido objeto de debates teológicos desde la antigüedad, ¿verdad? Y pues obviamente en un curso de certificado en Biblia no lo vamos a resolver, ¿verdad? No vamos a tener la respuesta definitiva, porque ambas posiciones se basan en verdades bíblicas que corren paralelas en la palabra de Dios. Yo llamo a estos temas, ¿verdad? Son temas que yo creo que Dios nos deja allí como para que nos entretengamos un ratico nosotros jugando de que sabemos y pensando, ay, yo creo que es esto, yo creo que es otro. Y aquellos decían esto, que los calvinistas, que los arminianos. Y ahí nos ha tenido Dios entretenidos con este tema, ¿verdad? Por siglos y por siglos, pero es parte del tema del curso, la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Cristian, a mí me ha rendido el tiempo, se me fue rapidísimo. Yo sé que queda todavía, pero por hoy, hasta aquí, para mí, está suficiente, que es prácticamente toda la materia de este segundo capítulo. Y nada más hagamos la lectura, subamos los informes, lo del foro, ¿verdad? Que el foro termina al día siguiente, pero como está fresquito el tema, pues para que de una vez lo suba. En cuanto a los cuestionarios de falso y verdadero, que esta semana es así, hasta el 17 tendría tiempo, pero igual, es algo que tienen fresco, entonces mejor hacerlo de una vez para que después uno se le olvidó y tiene que volver a ver la clase, mejor de una vez, ¿verdad? Entonces, no sé si tenés alguna duda, Cristian, algún comentario, yo le agradezco mucho que esté presente y pues la otra semana lo, lo, lo esperamos también. Si no puede, usted nada más me avisa, no hay problema. Claro que sí. No, no, profe, en realidad todo muy claro. Me llama muy poderosamente la atención de estas otras teorías, las que se vio al principio antes de Ujú. de sustitución penal, como la del rescate y la de la influencia moral, etcétera, eh, se me hacen hasta fantasiosas, ¿verdad? Un poco, porque para mí el libro de la Carta a los Romanos es como tan claro, ¿verdad? Sí, En el sentido de los alcances de la salvación, del propósito de la salvación, de Jesús como ese segundo Adán, que así correcto. como en el primer Adán el pecado se nos hereda, en Cristo se nos hereda vida y salvación, perdón de Amén. los pecados. Sí, Entonces, digamos, cuando uno escucha estas otras teorías, uno dice así como que no han leído Romanos, sí, sí, sí. ¿verdad? Entonces, muy interesante. No las conocía, francamente no conocía esa del rescate, se me hace muy Sí, fantasiosa, así un poco sí, sí, sí. del trueque y la transacción y todo eso, pero no, todo muy bonito, todo muy claro. No, no, Cristian, eso es muy interesante. Lo más interesante de todo es que fueron propuestas por gente que conocía,
¿verdad? Y que de alguna manera, a veces siento yo que un profesor mío decía, si Calvino viviera en ese tiempo, decía él, no sería calvinista, porque él decía, es que lo que enseñó Calvino se ha tergiversado a lo largo de los siglos, y muy posiblemente nos pasa como el cristianismo, ¿verdad? Nos pasa como el cristianismo. Salen cada cosa, cada barbaridad que uno dice, ay Dios mío, o si Jesús estuviera, ¿verdad? Caramba, eso yo no lo enseñé, no era eso lo que quise decir, ¿verdad? Claro. Este, pero es interesante siempre mantener como el filtro la palabra de Dios. Romanos es algo Sí. maravilloso. Hay un predicador, este, que hace todo una serie en su iglesia de Romanos, no sé si lo has escuchado, a mí el apellido de él es muy, muy gracioso para mí, él se llama Sugel Michelet, creo que es, algo Ah, así, sí, el dominicano, el dominicano. el dominicano. Sí, sí, Tiene claro. una serie de Romanos, yo empecé a escucharlo hace unos días, apenas escuché la introducción y quiero seguir escuchando, porque una de las prácticas que estoy retomando este año es, estoy viendo otra vez predicadores, hermanos serios, ¿verdad? Que predican, porque quiero seguir creciendo en el tema de la predicación. Entonces, estoy viendo, tengo varios ahí, este hermano y otro para ahí, y este hermano con esa serie de romanos, yo dije, qué fantástico, ¿verdad? Entonces, Claro, son recursos, ¿verdad? Cristian, te agradezco claro mucho. que sí. Cualquier duda, Claro, no, ya usted sabe, ahí me nos escribe vemos. por correo y estamos hablando. Que Dios te bendiga. Igualmente, nos vemos. Hasta luego, saludos.